Filipenses capítulo número 2. Y vamos a leer los primeros 5 versículos de este hermoso pasaje con esta alegría que tenemos de ser hijos de Dios, de estar aquí en su presencia y de tener la palabra ahí, hermanos, la Biblia. ¿Ah? ¿Cuántos años? Cada quien tiene su testimonio. ¿Cuántos años nunca leímos la Biblia? Nunca leímos la Biblia. Sabíamos que había un libro que se llamaba Biblia. ¿Quién sabe qué decía? ¿Verdad? Pero un día bendito que el Señor nos impulsó, nos animó, otros nos animaron y empezamos a descubrir todos los tesoros que hay ahí en la Escritura. Amén. Y desde ese entonces, hermano, somos adictos a la Biblia. Amén. Filipenses capítulo 2 dice así del 1 al 5. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, Filipenses 2, voy al versículo 2, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Tome su lugar, por favor. El apóstol Pablo, como lo he comentado en otras ocasiones, fue un hombre que entendió el evangelio de una manera mayor que otros aún apóstoles de su tiempo. Y esto no lo digo yo, no es una apreciación personal, sino el apóstol Pedro en sus cartas refiere a Pablo como un hombre que entendió muchas cosas del evangelio. Por eso lo que él escribe tiene una profundidad muy, muy importante. Y creo que todos nosotros, como seguidores de Jesucristo y creyentes en el evangelio de Jesús, tenemos que comprender la profundidad que tiene este pasaje. Este pasaje está hablado a gente que ya conoce al Señor, gente que ya nació de nuevo, gente que ya tuvo una experiencia de salvación con Cristo Jesús. Porque él mismo en otra carta que es Efesios, no lo busque, se lo voy a citar nada más o se lo voy a tratar de explicar. Él explica que para nosotros los creyentes hay otro tiempo y un nuevo tiempo. Siempre es así. Así como la historia se parte en antes de Cristo y después de Cristo, la vida de un verdadero creyente también se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Y entonces él dice que en otro tiempo, les dice en la carta a los Efesios, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En otro tiempo, antes de Cristo, estábamos muertos en transgresiones y pecados. Dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Está diciendo que en ese otro tiempo no solo vivíamos muertos en transgresiones y pecados, sino que éramos dominados por un espíritu que se mueve en los aires, que es el espíritu de desobediencia, que ejerce su poder, hoy todavía ejerce su poder entre los que no conocen al Señor. Es decir, había un dominio espiritual que nosotros no nos dábamos cuenta, claro que no. Y en ese tiempo pasado para el creyente, en ese tiempo también todos nosotros, ahora está hablando de todos los creyentes, todos nosotros en ese otro tiempo vivíamos como ellos. No somos mejores que los que no conocen al Señor. Somos igualitos. Nada más que ahora, hermano, estamos en Cristo Jesús. Pero dice que en ese tiempo sin Cristo, escucha esto, éramos impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Es decir, ¿qué nos impulsaba a hacer las cosas? Deseos pecaminosos. Además, seguíamos nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos o propósitos. Entonces la fuerza que teníamos para movernos
en la vida tenía que ver con nuestros deseos pecaminosos, con nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos, ¿vale? Esta era la condición espiritual sin Cristo, sin el Señor. Era una condición, hermano, trágica, en la que éramos impulsados, repito, por nuestros propios deseos, nos conducíamos según el que gobierna los aires y éramos gobernados por nuestros propios deseos y seguíamos nuestra propia voluntad. Pero en esa misma carta a los Efesios dice, pero Dios que es rico en misericordia, ¿cuántos alaban al Señor, hermano? Por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia hemos sido salvados. Lo que está diciendo Pablo es que en esa condición tan trágica en la que vivíamos y que muchos viven, Cristo Jesús se reveló a nuestra vida y Cristo Jesús nos trajo vida. Aleluya. Nos regaló de la vida de Cristo. Entonces, Cristo viene sobre nosotros, viene en nosotros y nosotros somos salvados, no solamente del perdón de nuestros pecados, sino también salvados de la condición en la que vivíamos. Esto quiere decir que ahora ya no somos gobernados por el enemigo, sino que ahora somos gobernados por Cristo Jesús. Amén. Otra cosa importante es que ya no somos impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Ya no somos impulsados por nuestros deseos pecaminosos. ¿Por qué? Porque esa era la condición antes. Ahora ya estamos en Cristo y ya no somos impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Nuestra voluntad y nuestros propósitos han quedado atrás y ahora estamos listos para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad de Jesucristo. Nos hemos crucificado con Cristo para morir a nosotros mismos y vivir la vida de Cristo. Amén. Le he tratado de resumir, hermano, en breves palabras, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es: el hombre está muerto en una condición espiritual, voltea a Cristo, entiende el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, la resurrección de Cristo, se entrega a Él, es bautizado, muere con Cristo Jesús y despierta una nueva vida. En esa nueva vida ya no somos gobernados por el enemigo, ya no somos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, ya nuestra voluntad y nuestros propios propósitos han sido crucificados con Cristo y hoy tenemos la vida de Dios. ¿Está bien, hermanos? Ok. Quiere decir entonces que ahora, tiempo presente en Cristo. Ahora, si usted no ha entregado su vida a Cristo, si usted no se ha entregado a Jesucristo, usted vive una condición como la que describí, como la que vivimos muchos de los que estuvimos aquí. No digo todos porque no puedo decir que todos han entregado su vida a Cristo, no lo sé. Pero muchos de los que están aquí entienden bien esa condición y también han entendido cómo el Señor nos hizo libres de eso. Entonces, para todos los que somos creyentes, discípulos del Señor, quiere decir que todo lo que hacemos ahora y en la manera en que lo hacemos es todo correcto. Piensen en esta pregunta que le estoy haciendo. Quiere decir que todo lo que hacemos ahora y la forma en que lo hacemos, todo es correcto, agradable a Dios. Solamente hay dos posibles respuestas: no y sí, o sí y no. Si usted piensa y dice, bueno, no, sí estoy en Cristo Jesús, pero no hago todo perfecto, no hago todo conforme a la voluntad de Dios. ¿Pero cómo? Pero si ya estás muerto al pecado y ahora tus impulsos y tus deseos ya no son los pecaminosos ni los de tus deseos, sino son estamos bajo el yugo de Jesucristo, estamos bajo el gobierno del Señor. Entonces tú y yo deberíamos estar haciendo las cosas correctas, ¿o no? Según lo que hemos leído. No, pues sí, deberíamos estar haciendo lo correcto. ¿Por qué hacemos lo incorrecto entonces?
Bueno, aquí hay varias opciones. Una, puede ser que no haya entendido el evangelio y que en realidad yo no haya salido de esta condición de ser impulsados por mis deseos pecaminosos, por mi forma de ser. Sigo atado a esto. Por más que quiero, no puedo. Entonces puede ser que no hayas tenido un encuentro con el Señor Jesús, que no ha habido un arrepentimiento profundo, que no has tenido una fe verdadera. Y te invito a que desde tu condición tú te metas a una habitación, hables con Jesucristo, te arrepientas profundamente, pidas al Señor su poder para que puedas tú librarte de esta condición, porque un ser humano no se puede librar de esa condición, solamente lo puede liberar Jesucristo. Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Otra opción, hermano, es que sí has sido libre, que sí has entendido, y de hecho disfrutaste un tiempo del poder de Dios, pero has empezado a dejar entrar en tu mente cosas, has abandonado la palabra, no has perseverado en la fe, estás oyendo otras voces, estás contemplando lo que hacen, empiezas a lo que se llama la escritura volver atrás, estás volviendo hacia atrás. Estás volviendo a esa vida, a esclavizarte en una vida de la cual ya habías sido libre. Esa es otra opción y hay que arrepentirse de eso porque es muy peligroso. Dice que la condición del hombre cuando vuelve atrás es peor que la que era en un principio. Tenga mucho cuidado con empezar a abandonar al Señor Jesucristo como un discípulo de Él y empezar a voltear hacia lo que ya había dejado. La palabra del Señor habla muy fuerte sobre eso. Dice que es como el perro que vuelve a su vómito o la puerca lavada que vuelve al lodo a embarrarse. Hay que tener mucho cuidado con volvernos a cosas de las cuales ya habíamos sido libres. ¿Vale? Pero usted dice, no, yo estoy en Cristo Jesús y aquí estoy, hermano. Sí, es cierto, aquí estamos. Pero aún así decimos, pues todo lo que hago no lo hago de manera correcta. Pero debería ser porque estamos en Cristo Jesús. Y si alguno dice, no, sí lo hago, sí debería hacerlo de manera correcta, pero tan solo hace rato le dijimos, Señor, perdónanos. Tal vez hablé mal, tal vez tuve una forma incorrecta, tal vez un gesto que no gustó a la esposa, tal vez una palabra subida de tono a los hijos, no sé, todavía fallamos en muchas cosas de esas. Entonces, la realidad, hermano, la realidad es que no siempre estamos haciendo lo correcto. Y ya no estoy hablando de pecados, de vida pasada, sino aún en la vida nueva, aún nos fallan cosas. Entonces me vuelvo a preguntar, ¿entonces no funciona el evangelio? Sí funciona el evangelio. Pero debemos seguir profundizando, hermano, en cómo funciona el evangelio. Para que nosotros podamos ir perfeccionándonos. Y precisamente, hermano, el pasaje que leímos de Efesios 2 nos habla de la razón o la solución para que seamos creyentes perfeccionados. Y es bien interesante Filipenses 2 del 1 al 5. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, no hagan nada por egoísmo, vanidad. Todo ese pasaje, hermano, que leímos en un principio, nos va a ayudar a saber cómo puedo, estando en Cristo y viviendo una vida en Cristo, ir perfeccionándome para que cada vez yo haga todo como Dios le agrada. Entendiendo que ya no estoy impulsado por los deseos pecaminosos, que ya no estoy impulsado por mis propios deseos, sino que he dejado mi vida rendida a Cristo y hoy lo que siento y lo que hago lo quiero hacer por el Señor. Entonces este pasaje es maravilloso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está en la cárcel, los filipenses tienen el estímulo de ayudarlo, tienen el deseo de ayudarlo y él toma eso para explicar algo maravilloso.
Así que vamos a ir poco a poco para ir viendo, hermanos, cómo podemos nosotros perfeccionar nuestra vida de tal manera que sí podamos hacer todo como Dios manda, hermano, por la vida que Cristo que está en nosotros. ¿Vale? Entonces, bien, versículo 1, quiero empezar desde el 1, dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Preste atención en esto. Cuando nos unimos a Cristo Jesús, empezamos a ser impulsados. Esa palabra impulsados o estímulo, ¿sí? Algún estímulo, impulso, empezamos a sentir, a hacer cosas, a realizar cosas. Y entonces cuando dice, si sienten algún estímulo, ¿sí? Si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, ¿verdad? Es interesante, hermanos, que nos dice que al estar ahora en Cristo Jesús, antes sentíamos los impulsos de nuestra carne, nuestros impulsos de nuestros deseos, pero ahora en Cristo Jesús, cuando empezamos a sentir hacer algo, debemos entender algo, hermano, es un impulso del Señor. No son nuestros, no somos buenos. Si tú sientes el impulso de ayudar a alguien, de hacer algo bueno por alguien, debes acordarte de esto no es tuyo, esto es un impulso del Espíritu de Dios. Porque si fuera tuyo, lo hubieras hecho antes, pero no, de antes siempre fuimos egoístas, pensando solo en yo y después en mí y después en mí. Pero cuando ya estoy en Cristo Jesús, ahora empiezo a pensar en los demás y me dice el Espíritu Santo, eso te lo impulsa, eso te lo pone el Espíritu de Dios. No sé si usted ve gráficamente los impulsos de la vida pasada con los impulsos nuevos. Si sientes algún estímulo, dice. La Reina Valera dice, si sientes alguna consolación. Esa palabra estímulo o consolación viene de la palabra griega utilizada para la palabra parakletos o parakesis. ¿Y qué significa eso? Significa cuando Jesucristo dijo, me voy a ir yo, pero les dejaré otro, usa la palabra parakleto. Y parakleto significa alguien que está junto a otro para prestarle ayuda. Algunos dicen que es como un abogado, pero puede ser un abogado o alguien que simplemente te presta una ayuda cuando tú tienes una necesidad. El apóstol Pablo dice que si tú sientes algún estímulo, algún deseo de ayudar a otra persona o a un hermano de la iglesia, eso sucede porque estás unido con Cristo Jesús. Dice que si sentimos, dice Pablo, si ustedes sienten ayudarme, porque él estaba en la cárcel, y la iglesia siente mandarle una ayuda a Pablo que está en la cárcel, él dice, eso que ustedes sienten de ayudarme, eso no es otra cosa más que un resultado de vivir unidos a Cristo Jesús. Amén. Luego dice, si sienten algún consuelo. La palabra consuelo básicamente es la misma que la anterior parakleto, pero tiene una connotación diferente. Es ayudar en palabras. Eso significa que a veces la ayuda que necesita otra persona a veces no es monetaria. A veces la ayuda no es traerle una comida, o la ayuda no es ayudarla y proveerle para algo que necesita, sino a veces son palabras de aliento, palabras de exhortación, de ánimo, de consolación. Entonces cuando usted visita a alguien y le dice, hermano, mira, anímate, pues sí, y tú le empiezas a dar palabras y lo empiezas a animar, tú estás haciendo algo que antes no hacías. Entonces tú no te lo puedes atribuir que tú eres bueno, sino tú tienes que darte cuenta que eso que estás sintiendo es por tu unión con Cristo Jesús. Los impulsos son de Cristo Jesús, la fuerza que te da es la de Cristo Jesús, las palabras que te da es Cristo Jesús. Por eso cuando el Señor te ponga a hacer algo, ve y hazlo, pero no voy a poder, no, tú no vas a poder, pero en tu unión con Cristo el Espíritu Santo va a decir cosas, va a hablar cosas, y tú puedes consolar, puedes edificar a otros, porque Cristo está contigo. Antes nos burlábamos de otros, antes no teníamos ninguna empatía con nadie, hoy lo tenemos porque estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. Dice más adelante, algún consuelo en su amor. Sigue el texto, simplemente voy siguiendo las mismas palabras, ¿no? Algún consuelo en su amor. Aquí, hermano, cuando dice consuelo en su amor,
Pablo dice que si sientes animar a otros, ese consuelo es porque el amor de Dios se ha derramado en tu corazón. Confirmo lo que vengo diciendo. Si tú sientes compasión por alguien, si tú tienes peso por alguien, es el amor de Dios derramado en tu corazón. Porque nosotros estamos muertos con Cristo y es Cristo manifestándose en nosotros. Luego dice, algún compañerismo. La palabra compañerismo o comunión, los jóvenes se acordarán, es koinonía. Y significa exactamente eso, compañerismo, comunión unos con otros. Cuando tú tienes comunión con la iglesia, que es con los que debes tener comunión, ¿verdad? Tú no puedes tener comunión. A ver, ojo lo que voy a decir. No estoy prohibiendo que usted se junte con la gente no cristiana. Yo no estoy diciendo eso. De hecho, deberíamos juntarnos con la gente no cristiana para hablarles de Cristo, para estar con ellos. Pero estoy hablando de comunión. ¿De qué estoy hablando, hermanos? De comunión. Yo puedo ir a una fiesta de mis vecinos, sí, me paro ahí, ¿no? Bueno, con mis vecinos es un poco difícil porque soy pastor y casi no me invitan, pero a mis hijas sí, bueno, ya en las hijas. Entonces me invitan, yo llego, me planto ahí, no problema. El tamalito, que el pastelito, la cervecita, no, gracias, ya, todo. Punto, ¿me entienden? Pero estoy ahí, pero yo no tengo comunión con ellos. ¿Por qué no tengo comunión con ellos? Porque no son del mismo espíritu. Porque la palabra comunión es unidos. Hermano, yo no estoy unido con ellos, yo estoy unido con usted. Y usted conmigo y todos en Cristo Jesús. Amén. Es que hay que tener las cosas bien definidas, ¿eh? Ahora, si usted se la pasa mejor con los no cristianos que con los cristianos, revise si no está usted aquí. Punto importante, ¿eh? Cuide esos detalles. Ahora vamos. Cuando usted tiene ese compañerismo con los creyentes, cuando usted busca a los creyentes, hace poco escuché un matrimonio y me encantó mucho, y dice, hermano, yo he cambiado. Antes yo decía, no me invitan. Antes yo decía, ¿por qué no me invitan a sus convivios? Pero hemos decidido, ahora nosotros invitamos. Perfecto. Yo los invito, vénganse. Y estoy viendo algo maravilloso, estoy viendo la iglesia, estoy viendo cómo es hermosa la iglesia. Hermano, eso que estás haciendo, dice en la escritura, que ese compañerismo es en el espíritu. Entonces Pablo dice que si surge un deseo de compartir unos con otros, es obra del espíritu. Si tú dices, voy a abrir mi casa para que vengan los hermanos, oremos, cantemos, y les damos un café, un agua y vamos a compartir con ellos un tiempo, ese deseo, cuando tú antes no aceptabas que nadie fuera a tu casa, nadie entra a mi casa porque me vayan a rayar las paredes. Entonces, si usted ahora abre su puerta para que entre en la iglesia, eso que está haciendo es por el Espíritu. Es el Espíritu de Dios que vive en usted, el que ha derramado eso en su corazón y usted lo está haciendo en obediencia. ¿Ve? Porque antes estaba impulsado por sus deseos egoístas, pero hoy no está impulsado por sus deseos egoístas, hoy está impulsado por su amor hacia los hermanos. Hoy le cae bien los hermanos, le encanta que estén los hermanos en su casa. ¿Y eso es obra de quién? Del Espíritu de Dios. Y la última parte de esta dice, algún afecto entrañable. La palabra se refiere a un cariño, a una compasión, a una misericordia. Y vuelve otra vez a lo mismo, hermano. Es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. En resumen, Dios impulsa el deseo de hacer las cosas por el Espíritu. Yo le digo a todos los que han creído en el Señor, todo lo que usted sienta hacer bien es por el Espíritu de Dios. Todo lo que sienta hacer usted bien es obra del Espíritu Santo. Todo lo que sienta hacer mal es obra suya. Empiezas a tener envidia sobre algo, es tu carne. Pero cuando usted quiere compartir, cuando usted quiere hacer, cuando usted quiere dar, cuando usted quiere animar, cuando usted quiere hacer eso, es obra del Espíritu. Porque es Dios el que pone el deseo, el impulso de hacer las cosas por el Espíritu. Si no, mire, acompáñame al versículo 13 de ese mismo capítulo 2. Versículo 13.
Dice, versículo 13, 12, desde el 12 leo. Así que mis queridos hermanos, sigo en Filipenses 2:12. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y vean lo que dice el 13, dice, pues Dios es quien produce, lo leo, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, hermano! Antes, mis deseos pecaminosos, mi voluntad, mis deseos, mi propósito, yo voy a hacer esto. Un día me dijo, mira, un joven platicando con él, me dijo, no, pastor, yo lo que me propongo lo logro. Sí, hay gente así, ¿eh? No, si me propongo ya llegar, llegaré allá, pues dale. Está bien. Pero en Cristo Jesús, hermano, hemos abandonado todos nuestros propios propósitos para vivir los propósitos de Cristo. Amén. Pero debemos entender que entonces todo lo que venga a mi corazón para hacer, todo el querer y el hacer, viene por la buena voluntad del Señor. Mire, la palabra que ahí se traduce producir, pues Dios es quien produce. Si usted la leyera en griego, ¿verdad? Que es el idioma original del Nuevo Testamento, diría energeo. Y no se necesita mucha deducción para entender que viene la palabra energía. Energeo, energía. Entonces, si lo leyera yo directamente así en el griego, diría, Dios es quien pone la energía. Dios es quien pone la energía para querer y para hacer. Wow. Estoy hablando de la vida en Cristo. No estoy hablando de la vida sin Cristo. La vida en Cristo, Dios me pone el querer como el hacer. ¿Pero qué pone? La energía, el poder, la unción para hacerlo. Amén. Si Dios te pone ir a visitar a alguien, orar por alguien que está enfermo, tú ve. Si Dios te lo puso, hazlo. Ve, visita al enfermo, ora por él. Porque Dios va a poner el querer como qué, como el hacer. A veces Dios te dice, ve que yo voy a sanar a ese enfermo. Ya tú ve. Él puso el querer, ahora que ponga el hacer también. ¿No? Pues ya él lo va a hacer, pues que lo haga. Y no digas, ay, yo visito a los enfermos y tú no. ¿Qué pasó? ¿Por qué dices eso? ¿Es algo tuyo? ¿Tú eres bueno? No. A ti el Señor por el Espíritu te puso el querer como el hacer. Así es que vaya y hágalo y no esté viendo a los demás. Porque no es nuestro, es algo que puso el Señor. ¿Está bien, hermanos? Oiga, pero usted al principio dijo que al final de cuentas algo falla siempre. Sí. ¿Y sabe qué falla, hermano? La partecita que nos toca hacer a nosotros. Porque mire lo que dice el 14. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. La energía para querer y la energía para hacer la pone el Señor. Pero dice el 14, háganlo. Háganlo. A ver, Dios me pone el deseo de ir a orar por un enfermo. Dios me pone el poder para ir a orar por un enfermo. Pero yo tengo que mover mis piecitos. Yo tengo que llegar y tocar la puerta. Yo tengo que pasar a donde está el enfermo. Yo tengo que abrir mi boca. Yo tengo que poner mis manos. O sea, yo lo tengo que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ese hacerlo, ejecutarlo, déjeme hacerlo, es ejecutar lo que Dios ya me puso y me dio la energía para hacerlo y la fuerza. La ejecución del plan eterno de Dios. Resulta, hermanos, que Cristo murió en la cruz. Cristo resucitó al tercer día por el poder del Padre. Cristo Jesús, hermano, nos dio de su espíritu. Cristo nos rescató. Vea todo. A ver, como en la película. Estoy orando por el enfermo y el enfermo está sanando. Pero regresemos a la película. ¿Qué pasó para que eso sucediera?
Pues resulta que yo tuve que salir de mi casa. No, antes de eso. Pues antes de eso, pues oré, no, antes de eso. No, pues antes de eso estaba yo comiendo. No, mucho antes, mucho, mucho. No, pues cuando me convertí, no, antes de que te convirtieras, antes de que naciera, no, antes de que naciera. Echa la película hasta la cruz. Echa la película hasta el día que Jesús estaba en el Calvario. Ahí empieza la película. Ahí Cristo muere en la cruz por nuestros pecados. Ahí Cristo lleva todo el pecado, toda la maldad y toda la culpa. Ahí Jesucristo muere en 3 horas, es enterrado, es sepultado y al tercer día resucita por el poder del Padre. Y hermano, establece y envía su espíritu a la iglesia y comienza la iglesia. Tú ni siquiera y yo hemos nacido. Y comienza la iglesia, hermanos, y el evangelio empieza a extenderse por todos lados. Hablan del primer siglo. Y hermano, en vaivenes y persecuciones, la iglesia sigue, la palabra sigue, el evangelio se riega. La escritura, hermano, y el evangelio por momentos de la historia parece que se detienen, pero siempre hay un remanente. Y pasa el siglo II, el III, el IV, el V, el X, el XV, el XX. Y todo han pasado un montón de cosas para que el evangelio llegue a tu vida. Y para que después alguien te predique, te arrepientas, creas, algo pase dentro de ti, haya una transformación, venga el Espíritu Santo, te bautice, empieces a ser enseñado en la palabra. ¿Cuántas cosas han pasado, hermano? Para que entiendas, y ahora el Señor pone impulsos en tu espíritu, vas a orar por un enfermo, y lo único que te toca a ti, lo único de todo eso, es caminar, tocar la puerta, entrar, poner tu mano y decir, sé sano. Por eso digo, hermano, que el Señor hizo el 9.9999%, 99.9% de todo. Y nos tocó a nosotros nada más hacer el punto 0.000000001. ¿Sabe qué? La regamos. Porque dice el versículo 14, háganlo todo sin quejas. Porque aquí es donde entramos nosotros, en la ejecución de las cosas, el lado delgado de la cuerda. Ahí está lo débil del evangelio. ¿Sabe dónde es lo débil del evangelio? Cuando nosotros entramos. Cuando nosotros tenemos que hacer las cosas, hermano, yo creo que el cielo tiembla y dice, ya van a hacerlo ellos. Todo iba bien. Porque cuando empezamos nosotros a hacerlo, muchas veces lo hacemos mal. Por ejemplo, Dios me pone a visitar a una hermana que está enferma y me pone a llevarle una comida. Hazlo, hermana. ¿Quién va a hacer la comida? Tú. El Señor te pone el deseo y te pone todo. Hacer la comida, vas a la casa de la hermana y la visitas. Dios te puso a hacer eso, sí, hazlo. Pero ya estando con ella, le dice, ¿y nadie más la ha visitado? No, hermana, en estos días nadie ha venido. ¿Dónde está el amor de Dios? Dios te dijo que dijeras esos 2 comentarios. Te dijo, ve y llévale comida. Y oras por ella. Entonces, ¿qué tendría que hacer la hermana? Ir, no, hacer comida, ir, entregársela y orar por ella. Pero como nos toca a nosotros estar ahí presentes, empezamos a hablar cosas que no, a pretender ser los mejores que otros. Y ahí es donde echamos a perder el evangelio. Por eso, hermano, regrésese a Filipenses 2, 1 al 5. Por eso el versículo 3 dice, no hagan nada, porque ustedes lo van a hacer.
Porque el estímulo es del Espíritu, el consuelo del amor es del Espíritu, el compañerismo lo pone el Espíritu, el afecto, todo lo pone el Espíritu porque Él pone el querer como el hacer. Pero a ustedes les va a tocar hacerlo, así es que no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los de los intereses de los demás. La actitud, diga la palabra, la actitud. ¿Más fuerte? La actitud. Ahí está la clave, hermano. La actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? Cristo Jesús. Hermano, Dios ha hecho todo un plan de redención tremendo, maravilloso, para que seamos salvos, transformados y el evangelio, hermano, impacte a muchas familias. Pero nosotros somos los que lo vamos a hacer. Y el apóstol Pablo está preocupado por la actitud. No está preocupado por los estímulos del Espíritu. No está preocupado porque el Espíritu Santo impulse a la gente. No, él sabe que el Espíritu Santo impulsa. Él sabe que el Espíritu Santo pone. Él sabe que el Espíritu Santo afecta dentro de uno. Y tú lo sabes, amado hermano, que has creído en el Señor. Que a veces no te mueves es otra cosa, pero de que Dios te pone a hacer algo, ve a ver a fulanito, ora por fulanito, háblale a fulanito, llévale, y a veces te quedas trabado haciendo ¿será mi carne? No, tu carne no querría eso, man. Tu carne no quiere eso. Tu carne quiere ver el fútbol, tu carne quiere comer bien, tu carne quiere, ¿me entiendes? Eso es lo que quiere la carne. ¿Estamos bien? Entonces, pero hermano, cuando ya siento el impulso de hacer las cosas de Dios, mire lo que dice, la actitud. ¿Qué es la actitud? La actitud es una forma de pensar, una forma de sentir de alguien o algo que se refleja en el comportamiento. La actitud, hermano, es cómo tú enfrentas las cosas. La actitud es cómo determinas a hacer las cosas. Nuestra actitud, hermano, crea un marco mental que moldea cómo nos comportamos en nuestra vida. Por eso, hermano, el apóstol Pablo está preocupado por la actitud de los creyentes. Y esta mañana, hermano, el Espíritu Santo también está preocupado por la actitud de nosotros los creyentes. Porque la actitud sí va a afectar el cómo hago las cosas. Todo lo que el Señor me ponga a hacer. No, hermano, es que yo siento estar con los hermanos de recepción, Dios me puso a recibirlos, porque yo sé, adelante, te puso el Señor, adelante, nada más como estás en testimonio, que esté todo el testimonio bien, y perfecto, yo no tengo ningún problema en que alguien sirva en lo que le ponga el Espíritu Santo, nada más, pues ahora sí cuide un testimonio correcto, ¿verdad? Es lo único que pedimos, ¿ok? Un amor a la iglesia y una constancia en la iglesia y todo, adelante, sirve. Es que Dios me ha dado un amor por los hermanos, me gustaría recibirlos siempre con una bonita sonrisa y una palabra de bendición. Hazlo, amado hermano, hazlo, amada hermana. No tengo ningún problema. Pastor, ¿qué pasó? Es que no sé cómo decirle, pero es que hay unos hermanos renecios. ¿De qué? Es que les dice uno, pásate para allá y sí se pasan, pero se ve que les molesta. Y yo creo que no es lo correcto. Yo creo que somos cristianos, no debería ser así. Hermana, mejor no sirvas ahí. Vas a acabar bien amargada. Y deja a los hermanos en tanta paz. Ve cómo la ejecución es la que falla. Metemos lo que, lo humano. ¿Se puede pasar a la otra silla? No, pero me puso cara. No lo veas. No se movió, hermano. Ahí se quedó. Ay, déjalo. Gracias, hermano. Ya vete. No que Dios te puso a hacer eso. Y sí, Dios te puso. Pero tu actitud es incorrecta. Y luego peor, llegar a la casa. Papá, yo no entiendo. ¿Qué? ¿Cómo? Acaban de escuchar la prédica. El pastor está diciendo. Y uno les dice, muévete y no se mueve. Sí, hijita, porque no todos son criollos.
Ya todos estamos criticando, amargados, frustrados, cuando Dios lo impulsó a hacer algo. Pero yo quiero que entienda en esta hora, hermano, yo también entienda, que si Dios me pone a hacer algo, hay que hacerlo. Pero cuide la actitud. Porque es la actitud la que echa a perder las cosas. ¿Cuál es la actitud que no debemos tener? Que el apóstol Pablo dice, hay que quitar esa actitud. El egoísmo y la vanidad. El egoísmo y la vanidad es algo que debemos de quitar. El egoísmo de pensar solo en nosotros y la vanidad de que yo hago las cosas bien y los demás no las hacen bien. Eso es terrible. Eso es terrible. El que me aplaudan, el que me reconozcan, el que vean que yo sí tengo virtudes, que yo sí hago bien las cosas, que yo las hago mejor. Wow, tenga cuidado, porque todo lo que te ponga a hacer el Señor, escucha lo que te voy a decir, todo lo que te ponga a hacer, hermano, yo te voy a decir una cosa, una verdad. Hay un montón de cosas que Dios nos ha puesto a hacer y las hemos hecho, pero han salido mal. Y usted dice, pero ¿cómo han salido mal si Dios lo puso? Porque lo hicimos mal. Lo hicimos con una actitud equivocada. Si me voy al lado de los siervos de Dios, hermano, yo conozco siervos de Dios que Dios ha levantado. Siervos de Dios que han estado en el lugar correcto y las cosas no han funcionado. ¿Cómo? Sí. Un siervo levantado por Dios en el lugar correcto y las cosas no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Por la actitud de él. Al final de cuentas, nuestra actitud corrompe la energía que el Señor ha puesto en nosotros para el querer y el hacer. Por eso el apóstol está preocupado y dice, no hagan nada por contienda o por vanidad. No hagan nada por egoísmo. No lo hagan. No velen por sus propios intereses. No estén cuidando solamente lo suyo, lo propio, lo que a mí me conviene. No, así no. Porque cuando yo te ponga a hacer algo, lo vas a corromper, lo vas a hacer mal. Va a salir mal y después te vas a decir, pero no era de Dios. Sí, era de Dios. Es que yo estoy seguro que Dios me mandó. Es que yo estoy seguro que Dios me puso a hacer esto. Es más, puso los recursos. Es más, el enfermo sanó. Pero después de eso todo fue un desastre. Todo fue un desastre. ¿Por qué? Porque fue egoísmo, porque fue vanidad, porque solo velé por mis propios intereses, porque solo pensé en lo que a mí me conviene y en lo que a mí, en lo que salgo ganando yo. Y así corrompo las cosas de Dios. El apóstol Pablo nos dice, ¿quieres tener una buena actitud para servirme? ¿Quieres ser usado por mí? ¿Quieres que yo te ponga cosas para hacer y te ponga el poder para hacerlo? Sí, Señor, yo lo quiero. Yo quiero que tú me uses. Yo quiero, jóvenes, quieren que Dios los use, que Dios les dé, que Dios les ponga a hacer cosas, que Dios los respalde. Que Dios respalde lo que hacen. Que de verdad sea algo poderoso en el Señor. Dios lo hace. Dile, Señor, úsame, aquí está mi vida. Dijo Isaías en el pasaje que leímos al principio. Señora, dijo el Señor, ¿a quién enviaré? Envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Y entonces dile al Señor que el Señor te use. El Señor lo va a hacer y va a poner en ti la energía y el poder para hacerlo. Pero una cosa que te voy a decir a jóvenes y a grandes y a todos, cuida tu actitud. Porque al final de cuentas tu actitud echa a perder todo. Quita el egoísmo, la vanidad, quita el solo velar por tus propios intereses. Y te voy a dar un tip maravilloso. Considera a los demás superiores a ti mismo. Considera a los demás superiores a ti mismo, en autoridad y en virtudes. En autoridad y en virtudes. Si tú ves a los demás con más autoridad que la que tú tienes, y si ves a los demás con mayores virtudes, hermano, tú vas a actuar siempre bien. Tú siempre vas a hacer las cosas con el espíritu correcto, con la actitud correcta. Tú siempre vas a ir a hacer las cosas y no vas a querer protagonismo, y no vas a querer sobresalir, porque tú sabes que los demás tienen más. Cuida los intereses de los demás, pero por sobre todas las cosas, sé humilde, sé humilde, sé humilde. Quita la altivez del corazón, quita la vanidad. ¿Te ha ido bien en los negocios? Qué padre, qué bien. Humíllate más.
¿Te ha ido bien en tu profesión? Sí, la verdad me ha ido muy bien, hermano. Ya estoy... Bueno, humíllate más. Porque antes de la caída está la altivez de espíritu. Antes de la caída está la altivez de espíritu. ¿Eres bonita? Un poco. ¿Eres bonita? Según algunos, sí. Humíllate más. ¿Estás guapo? Pues no mucho, pero tengo mi pegue. Humíllate más. ¿Eres muy inteligente? ¿Es muy inteligente? No, sí, la verdad, soy muy inteligente. Las matemáticas, miren, no. 9.9 de promedio, hermano. Humíllate más. Eres muy gracioso. Le caes bien a todos. Te da cada ocurrencia que dice que es como divertidísimo este hombre. Humíllate más. Humíllate porque antes de la caída está la altivez de espíritu. Y el ejemplo supremo de todo es Cristo Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Hermano, cuando sientas un impulso de hacer algo, de participar en algo, de servir a Dios en algo, no es tuyo. Dios lo puso. Cuando estés consciente de que lo que vas a hacer es un impulso del Señor y que el Señor te da la energía para hacerlo y que el Señor te da el poder para hacerlo, yo te hago una recomendación espiritual que el apóstol Pablo nos la hace y el Espíritu Santo. Sé humilde. Sé humilde. Yo he visto personas, hermanos, dar una palabra de Dios. Pastor, sí. Dios me dio una palabra. Es un poco dura, pero para la iglesia. A ver, dime, hermano. No, dice el Señor que Él está con nosotros, pero que Él quiere que nos arrepintamos de esto y de aquello. ¿La puedo dar? El hermano va a pasar, el hermano Jorge va a pasar a dar una palabra que le dio el Espíritu. Buenas tardes, hermano. Fíjense que Dios me dio una palabra. No soy profeta, ¿eh? No soy profeta. No vayan a pensar que soy profeta. No soy profeta. Pero yo soy indigno, de hecho soy indigno. Pero el Señor le plació darme una palabra para ustedes. Y a todos, sí, hermano, pues, échala. Porque mire, hermano, yo estaba orando y ayunando. Pero no, un ayuno de... Lleva días orando y ayunando. Clamando porque me pesa la iglesia. Me duele en el corazón. Tanto pecado que hay. Yo me quedo así. Vergüenza nos tendría que dar. Y yo me quedé, eso no me dijo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero quedamos algunos fieles, oh Dios, que aquí estamos para servirte, Padre. ¿Qué le pasó? ¿Sabe qué le pasó? Que cuando ya se vio frente a todos y supo que lo que traía era de parte de Dios, se sintió grande. Se sintió superior a los demás y dijo, es mi día y es mi hora. Trácale. Y eso no fue lo que le dijo el Señor. Como he visto gente que me ha dicho, hermano, Dios me puso esto, pase, hermanos, el Señor nos ha dicho, papá, y se va y se sienta, bendito, así. Porque la actitud de nosotros debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Vas a exhortar a alguien? Hermano, es que Dios me puso ahora exhortar a un hermano porque lo veo comportándose mal. Un día me dijo una persona, hermano, ¿me permite exhortar a fulanito? Le dije, pues dale, hermano. ¿Sobre qué? No, es que esto y lo otro y lo otro. Y a mí me molesta. Entonces, no. No, ¿qué? No digas nada. ¿No? ¿No hay permiso? No.
¿Pero por qué, hermano? Si usted me había dicho que ya no, pero también acaba de decir que te molesta a ti. Si Dios te dio una palabra de exhortación, escuche, si Dios te dio una palabra de exhortación para un hermano, pregunta, ¿el Señor pensó en ti o en el hermano? ¿En el hermano? Pero tú estás pensando en ti. No, digo, porque lo único que vas a ir a hacer es a vaciar tu enojo. ¿Amas al hermano? No, si no, me dijiste que te molesta, no lo amas. Si lo amas realmente, entonces tú vas a ir y vas a llevar la palabra que te dio el Señor, pero se la vas a dar con amor, con certeza, con seriedad, pero pensando en él, que se vuelva de su mal camino. Y eso es amor. Pero se requiere unidad, hermano. Así que el resumen de esta mañana, hermanos, es lo siguiente. Antes éramos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, por nuestra propia voluntad y propósitos. Bendito Dios que el Señor nos rescató y ahora estamos muertos en Cristo Jesús. Y los impulsos que tenemos en nuestro corazón vienen del Espíritu, son por el Espíritu y son para servir al Señor. De tal manera que lo único que nosotros ponemos son nuestros pies, nuestras manos, nuestra boca, nuestro tiempo, preparar algo, hacer algo, pero a la hora de ejecutarlo, grabes esto. Vamos, esposa, vamos a visitar a fulanita. Ahí empieza. ¿Qué actitud? Y hermanos, la actitud de ustedes debe ser considerar a los demás como superiores a ustedes mismos, velar por los intereses de los demás y lo más supremo, hermano, ser humilde. Porque cuando somos humildes nos parecemos a Cristo Jesús. Porque Él fue humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies y terminemos de leer Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice así, hermano. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, nuestro maestro, hermano, nuestro ejemplo, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, nuestro maestro se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Se rebajó, se humilló y se hizo obediente. Hermano, todo lo que te venga para hacer por el Espíritu, hazlo. Pero hazlo con la actitud correcta. Si sigues batallando con tus impulsos carnales, redefine tu fe. O no has salido nunca de aquí, o ya estás dando la media vuelta y vas nuevamente a ser esclavo de las mismas pasiones de las cuales ya habías sido libre. Pero si tú estás firme en el Señor, hermano, y estás luchando con tu naturaleza humana todos los días, llevándola a la cruz, seguro que vendrán impulsos del Espíritu. No necesitas ser pastor o ser líder. Si eres un creyente, tendrás impulsos del Espíritu para hacerlos. Hazlos. Es que mi mamá, hazlo tú. Es que tú, porque tú eres creyente, hazlo. Lleva, ve, visita, haz, comparte, hazlo. Pero te pido una cosa y te la pide el Señor. Hazlo siempre con la actitud correcta. Y humildad. Y de pensar siempre en los demás.
Nada hagas por vanidad o por egoísmo. Y si algo estás haciendo por vanidad o egoísmo, párale. Párale, porque eso nunca va a funcionar. ¿Cuál es la clave de todo, hermanos? Ser como Cristo Jesús y hacer todo con humildad. Amén. Yo te invito a que oremos un momento al Señor y le demos gracias por su palabra y pidamos perdón al Señor si nuestras actitudes no han sido las mejores. ¿Cuántos ven todavía con respeto a sus abuelitos? Levanten la mano, aunque no los tenga, o si los tiene, o si no, o si los tuvo. ¿Cuántos hoy ven con respeto? Estoy hablando obviamente de jóvenes y niños. ¿Cuántos ven con respeto a sus abuelitos? O los verían si todavía viviera. Con respeto. Y si su abuelito estuviera aquí en la congregación, ¿se irían sin saludarlo? Si su abuelito estuviera aquí en la congregación, ¿se irían sin saludarlo? No. O va a caer mi abuelito y me dicen saludarlo. Ok. ¿Por qué? Porque lo tienes en alta estima, porque lo tienes muy valioso. Ok. Dice la Escritura que tienes que ver a los demás como superiores a ti. Yo no digo que los que estamos aquí somos tus abuelitos, algunos ya estamos muy abuelos. Yo no estoy diciendo nada más el respeto. Porque irte sin saludar a los hermanos es sinónimo de altivez y de orgullo. Porque lo único que dices es, no me importan, no los necesito, me vale. Eso es. Discúlpame si soy muy directo, pero eso es. Y ese espíritu, esa actitud se llama altivez. Pero ir a saludar a todos los hermanos es sinónimo de humildad. De humildad. Ay, hermano, pero ¿a todos? Mi hermano, si se la quiere facilitar, yo me pongo siempre en el pilar de este lado. Pero de ahí para allá hay un montón de espacio. Póngase, hermano, y para que pasan por ahí los va a saludar. Seamos humildes, porque es el camino de Jesucristo.